mesa de risas y cotilleo. Tenemos de todo, frases graciosas mal dichas, remixes hechos con amor. ¿Te gustan las actuaciones? Un poco chapuceras pero divertidas, a nosotros también. Un sol y más, no buscamos la perfección, lo que importa es pasar la bomba. Por supuesto no pueden faltar las charlas súper amenas, esas que te hacen sentir como si estuvieras con tus mejores amigos. Y como la diversión nunca es suficiente, siempre hay espacio para más. Entonces, si quieres olvidarte de la rutina y llenarte de buena onda, este es tu canal. Nos vemos en Soy Más. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Soraya Jones. Bienvenidos sean todos a Kia Sori y más. Muchas gracias por su tiempo, su compañía, su presencia y preferencia. Oigan, el día de hoy les tengo una historia, pero miren, de la señorita cantante o señora Amy Winehouse. Así es que antes de contarles la historia y que otra cosa suceda, por favor regálenme ese like, compartan, suscríbanse, dejen los comentarios, activen la campanita y denle hipeo aquí o el hype aquí a este video, por favor, que eso le gusta mucho al tío YouTube. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de esta artista que, bueno, ella es, ahora sí que es la historia de Amy Jade Winehouse, una mujer que brilló con esta voz que sacudió al mundo, cuya luz brilló con fuerza y desgraciadamente su vida terminó demasiado pronto, muy pronto. En estos minutos que vamos a compartir aquí juntos, pues exploraremos un poquito sobre su infancia, sus triunfos, el arte que ella creó, las heridas, sus luchas más íntimas y la marca indeleble que dejó en la música y la cultura contemporánea. Imagínense esto: Camden Square, norte de Londres, sábado 23 de julio del 2011. Son las 4 de la tarde cuando una ambulancia se detiene frente al número 30. Minutos después, la noticia empieza a correr el mundo. Amy Winehouse está muerta y solo tenía 27 años de edad. La causa oficial era clara, pero bastante incómoda: intoxicación alcohólica accidental, sin signos de sustancias ilegales en su organismo, sin terceros involucrados. Pero la pregunta queda flotando: ¿cómo llegó hasta aquí una de las voces más extraordinarias del siglo XXI? ¿Qué ocurrió antes del silencio? Una niña nació el 14 de septiembre de 1983, llamada Amy Jade Winehouse, en Enfield, el norte de Londres, en Reino Unido, que aún pues respiraba las secuelas sociales de los años de Margaret Thatcher. Era una Inglaterra de contrastes, tradición, desencanto, orgullo cultural y tensiones económicas. En ese contexto, llegó al mundo una niña que desde el principio parecía haber nacido fuera de su tiempo. Amy creció en Southgate, un barrio residencial de clase trabajadora, con casas modestas, calles tranquilas, familias que se conocían entre sí. No era un lugar muy artístico ni glamuroso, pero a fin de cuentas era su hogar. Ella siempre estaba ahí y la música la seguía por todas partes. Su padre, Mitchell Winehouse, trabajaba largas jornadas como taxista por las noches, particularmente para poder proveer en casa y poder regresar en casa y estar ahí. Él cantaba canciones de Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole. Pues no era profesional, él solo manejaba un taxi, pero también manejaba muchas emociones. Su madre, Janice Winehouse, farmacéutica, era mucho más reservada que el padre de ella, Mitch. Él era muy extrovertido, Janice era lo opuesto,
bastante introspectiva, un poco más reservada, más callada. Amy creció entre estas dos energías completamente opuestas, como el yin y el yang. Y pues de niña, desde muy pequeñita, ella aprendió a leer los silencios, a observar, a poner atención a través de la voz y cómo se conducía cada una de las personas adultas a su alrededor por medio de la voz. La figura decisiva fue su abuela Cindy Winehouse. Cindy había sido cantante y durante años pareja sentimental del saxofonista Ronnie Scott, fundador del famoso club de jazz londinense que lleva su nombre, Rodney. Cindy hablaba con muchos músicos, con muchas personas de los clubes nocturnos y hacía muchas giras, pues que hablaba de la misma vida que ella, su nieta, Amy, vería por medio de los años. Y pues para Amy el jazz no era música antigua, no, era la música familiar. Desde los 5 o 6 años por ahí, Amy cantaba con esta afinación, pero bastante exquisita, perfecta. No imitaba voces infantiles que ya ven, ay, voy a cantar que Cepillín, no, ella no cantaba voces infantiles, ella imitaba mujeres adultas, a Diana Washington, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. Pues ella cantaba con una naturalidad y esto a una edad muy, muy pequeña. Cuando Amy tenía aproximadamente 9 años, en 1992, sus padres desgraciadamente se separaron. Mitch se mudó fuera del hogar familiar y pues aunque seguía presente dentro de la vida de Amy, pues la ruptura dejó una huella bastante profunda, como es de imaginarse, cuando no está ya tu padre viviendo en tu casa. Amigos y familiares, pues ellos coinciden que ahí fue donde nació el miedo persistente al abandono de Amy. A partir de ese momento, Amy comenzó a desarrollar una personalidad mucho más desafiante. Usaba el humor sarcástico, el humor negro, la ironía y el sarcasmo realmente lo usaba como defensa. Cantaba mucho más fuerte y ella siempre buscaba destacar. La música se convirtió en ese refugio que ella necesitaba, pero también una forma de identidad. Amy no solo quería cantar, ella quería que su voz fuera escuchada. Durante la infancia tardía y la primera adolescencia, a principios de adolescencia, Amy Winehouse mostró un patrón claro: talento extraordinario y rechazo absoluto a la autoridad. A los 10 años formó parte de un grupo amateur de rap llamado Sweet and Sour. Era inusual para una niña blanca, judía y de clase trabajadora en el norte de Londres pertenecer a este tipo de música, pero Amy no seguía los moldes. Ella era buena para romperlos. En 1996, con apenas 12 años, ingresó a la escuela Sylvia Young Theatre School, una de las academias artísticas más prestigiosas del Reino Unido. Por sus aulas habían pasado actores, cantantes y bailarines destinados a la fama. Para muchos era un privilegio. Para Amy, simplemente fue una jaula de oro. Desde el primer día desafió las normas. Ella se negaba a usar el uniforme de la forma convencional y llegaba siempre tarde. Cantaba durante las clases, interrumpía a los profesores, pues igual con comentarios mordaces, y no era simple una rebeldía de adolescente que ya ahí terminó. Era una incapacidad profunda para someterse a los deseos de los demás. Aún así, su talento era innegable. Los maestros reconocían que tenía una voz poco común,
una comprensión musical que no correspondía a su edad, pero el sistema educativo no estaba diseñado para alguien como ella. En 1998, a los 14 años de edad, Amy fue expulsada de la escuela por comportamiento disruptivo, oficialmente por indisciplina, extraoficialmente por ser imposible de domesticar. Ese mismo periodo de tiempo marcó el inicio de un problema mucho más grave y silencioso. Amy comenzó a mostrar una preocupación obsesiva por el peso y su cuerpo. Comía de una forma bastante irregular y después vomitaba después de hacerlo, sin saber aún que ella estaba desarrollando una bulimia nerviosa. La expulsión de ella forzó estas sensaciones distintas a una inadaptación, pero también alimentó su convicción. Lo que no necesitaba ella era un permiso para existir como artista. Ella no necesitaba esta validación porque ella sabía que ella era dentro de ella una artista. Pero ella cambió la escuela y pues ella se mudó en diferentes ocasiones de escuela y pues sin establecer raíces duraderas en ningún lugar académico que ella cursó, pues otros adolescentes, ellos buscaban pertenecer a un grupo, su identidad. En esta época, cuando todos están pensando, los adolescentes pasamos de decir, a quién me parezco, qué grupo social pertenezco, quién soy yo, y todo este proceso de que ella estaba tratando de conocerse. Ella cada vez se refugiaba más y más en la música y era una imagen que ella cuidadosa y meticulosamente estaba construyendo, muy fuerte, de ser una persona de carácter fuerte y que no necesitaba a nadie por fuera. Por dentro era sumamente frágil. A finales de la adolescencia, Amy ya no era tan solo una joven con talento, sino era una bomba emocional sin contención. Amy desarrolló, desafortunadamente, bulimia durante la adolescencia, que no fue solamente una fase, fue una enfermedad crónica que poco a poco fue debilitando su cuerpo durante más de una década. Y pues ella misma lo admitió después, años después, que ella vomitaba después de comer y que pasaba días sin alimentarse para ella mantener esta estructura, este cuerpo esta imagen que ella creía que era lo aceptable, porque su imagen corporal tenía una distorsión. Ella pensaba que tenía que pertenecer a este esquema de lo que era la belleza, que era muy delgada, que se viera de una forma estéticamente agradable para muchos. Ella nunca recibió, desgraciadamente, un tratamiento constante sobre este tema. La bulimia no solo afectó su salud física, sino aumentó su impulsividad, su vulnerabilidad emocional y su relación bastante destructiva con el alcohol. A finales de los años 90, mientras Londres vivía un resurgimiento cultural marcado por el Britpop y la electrónica, Amy Winehouse caminaba en dirección contraria. No le interesaban las modas, no, ella le interesaba la raíz. Con apenas 16 años, Amy ingresó a The National Youth Jazz Orchestra, que es una institución que respetada dentro del circuito musical británico, donde ahí no había concesiones, no había aplausos fáciles, había músicos formados, partituras muy complejas y escenarios reales. Amy cantaba rodeada de instrumentistas adultos, mucho más que ella, con décadas de experiencia.
ella no se intimidaba para nada. Ella improvisaba si lo necesitaba, fraseaba como una cantante veterana. Con su voz, ella no buscaba agradar a nadie, ella buscaba decir algo. Durante este periodo vivió de trabajos ocasionales y fue periodista junior en una revista de entretenimiento. Trabajó en tiendas, en estudios de tatuaje. Nada estable, todo era provisional, porque para ella la música era su constante. En eso nunca cambió y siempre pues fue lo que fue su distinción y permaneció en ella. En el 2002, un amigo muy cercano le grabó un demo casero con algunas canciones interpretadas por ella misma. Ese demo llegó casi por accidente a un ejecutivo de la industria musical. La reacción, pues bueno, como ya se pueden imaginar, fue inmediata. Amy tenía 18 años cuando firmó contrato con Island Records y pues no fue presentada como la estrella pop, como la estrella esto, no. Ella fue presentada como una anomalía, como el bicho raro, pero eso sí, con una voz distinta a todas las fórmulas que había en existencia. Entonces, allá había mucha música muy saturada en el Britpop, que pues ahora sí, ella fue el molde que rompió en esa época la música. Para Amy el contrato no solamente fue algo de monetario, sino significó pues una presión. Más que decir, ya estoy segura porque ya tengo contrato con una compañía, para ella esto fue, ahora tengo que hacer las cosas, ya estamos en serio, ya estamos en las ligas grandes, ahora hay que trabajar. Entonces esto formó mucha presión por ella. Por primera vez, su talento ya se podía traducir en un producto, ya era material y tangible. Ahora que pues el álbum Frank, que fue grabado principalmente allá en Londres en octubre 20 del 2003, Amy tenía 20 años y su debut discográfico, pues ahora sí que sin saberlo fue el inicio de una relación, como dicen, amor-odio, muy conflictiva con la fama. Las canciones de ella, como ella era conocida, eran directas, icónicas, sexuales. Entonces, y ella escribía sobre sus relaciones, sus inseguridades, sus deseos sin filtros. La crítica ahora sí que celebró su honestidad. El público le dio el aplauso y la recibió con mucho cariño porque era muy fresco este tipo de material. No era simplemente ay, tú romántico y qué bonito. No, era fuerte, era crudo. Frank fue pues certificado como disco de platino en el Reino Unido y Amy pues fue nominada a premios y comenzó a aparecer no solamente en diferentes ocasiones en radio, sino también ya en televisión. Pero detrás de todo ese reconocimiento, pues algo muy dentro de ella se estaba quebrando. Ella sentía que el álbum no le pertenecía del todo, porque recuerden que cuando uno firma con una compañía, le pertenece y lo maneja la compañía, ya deja de ser hasta cierto punto tuyo, especialmente si no se hacen ciertas estipulaciones en los contratos. Y pues ella pensaba que, o decía que su imagen había sido moldeada a lo que el mercado estaba buscando y que no era ella. Y lo que habían presentado era una joven bastante provocadora y que no le pertenecía a lo que ella quería dar como imagen, que era una productora, escritora, compositora seria. Durante esta etapa, ahí es cuando ella empezó, pues vas a un lugar, a otro lugar, te llevan de un evento a otro y empieza con el alcohol ocasional. Y ahí empieza el problema. Porque no era bebidas así bajitas, no, ella era el vodka, la cerveza y el vino y en muchas ocasiones todo mezclado y todo junto.
Y supuestamente ella decía que ella bebía para relajarse, para poder dormir bien y para tranquilizar los nervios y la ansiedad que le causaba estar bajo el escrutinio público y estar bajo la presión de sus productores. Entonces, cuando ella inicia en este círculo vicioso, ella tenía entre 21 y 22 años y ya mostraba muchos signos de una dependencia emocional y desgraciadamente química también. Nadie nadie vio que esto se estaba convirtiendo en ahora sí que un túnel sin salida. Nadie detuvo el proceso a tiempo. Ese fue el gran problema. La industria seguía avanzando. Amy también, pero sin sanar las cosas que ella llevaba por dentro, sin la ayuda correcta, también estaban fallando y avanzando este otro proceso de la dependencia a la sustancia etílica. En el 2005, Amy Winehouse, pues ella conoció a Blake Fowler Sybil en un pub de Camden, uno de los barrios más bohemios, pero también peligrosos de Londres. Camden era pues música, sustancias y noches bastante largas, la fiesta en todos los sentidos. Blake, pues él encajaba perfectamente dentro de ese panorama. La atracción, bueno, fue inmediata entre ellos. Blake representaba todo lo que pues Amy temía, pero también deseaba. Era una intensidad, caos, pero también este sentimiento de pertenecer a un grupo, a un grupo social. Él tenía antecedentes de consumo de heroína y la otra sustancia. Dos sustancias bastante dañinas para la salud. Amy, pues hasta entonces solo había tenido contacto con el alcohol cuando conoció a Blake. Pero pues como el otro ya estaba bastante experimentado en el tema, Blake la introdujo a las sustancias mucho más pesadas, estas sustancias bastante malas, nocivas para la salud. Y pues después él mismo lo admitió años después que por él fue que ella tuvo los problemas con las sustancias de la forma en que los tuvo. La relación, bueno, se volvió rápidamente codependiente, como era de esperarse, ya después de tener Amy estos síntomas, y pues de ahí empezaron ellos como pareja a tener discusiones públicas, se vieron agresiones físicas, separaciones, reconciliaciones, marcando este vínculo entre ellos. Y esto era, ahora sí que el pan de todos los días. Amy escribía canciones mientras se desenamoraba y se enamoraba, y todo este proceso de ella. Cuando Blake la dejó temporalmente en el 2006, Amy entró en un espiral creativo y destructivo a la misma vez, porque el dolor ella lo transformó en música, pero también las sustancias estuvieron muy presentes. No era solamente la historia de amor, sino era una historia de dependencia mutua que era alimentada por las sustancias y desgraciadamente, como ya sabemos, el abandono también. En el 2006, Amy tenía 23 años y pues ella ya con un corazón roto de pues Blake Fowler Sybil, pues él pues dice, no, pues ya vamos a terminar. Terminaron. Y este tipo, Blake, regresa con una expareja. Y pues olvídense pues que esto para Amy no solo fue la ruptura, sino fue la confirmación de su mayor miedo, que fue el abandono. Entonces, entre Londres y Nueva York, pues ahí estuvieron. Amy comenzó a escribir las canciones que definirían su vida. No lo hizo desde la distancia, ni la metáfora, ni nada por el estilo.
más que nada lo hizo desde una herida abierta que ella tenía. Trabajó principalmente con productores como Mark Ranson y Salam Remy. Ranson, él aportó una estética sonora inspirada en el soul de los años 60, 70 y Amy aportó la verdad que ella estaba viviendo en ese momento. Cada letra era como una autobiografía de su historia, de su vida. Cada verso era una confesión. Back to Black hablaba del regreso a las oscuridades después de haber conocido el amor. Qué cosa tan más dolorosa. You Know I'm Not Good, esta canción de Tú sabes que yo no soy buena para ti, prácticamente, era una admisión de culpa de ella. Y Love is Losing Game, que el amor es un juego de perder, era una redención emocional también. Después llega la canción Rehab, que fue escrita después de que su equipo de trabajo y su familia intentaron internarla en un centro de rehabilitación porque ya la estaban viendo que estaban sufriendo mucho, estaba batallando tanto y la familia estaba tan preocupada por ella que trataron de meterla a un centro de rehabilitación, lo cual quedó ahí en el intento porque ella se negó. Ella dijo como gesto rebelde, pues ¿saben qué? Yo no necesito de su ayuda, yo no necesito ese lugar, porque pues yo así soy, como diría esta Paulina, así soy y así seguiré. No era Paulina, era Thalía. Entonces, pues ella, no hubo negociación, no hubo forma de que la convencieran. Y pues desgraciadamente esto causó todavía más problema, porque no solamente era el abandono, ahora el rechazo que ella sentía de su familia. En el álbum que se lanzó el 27 de octubre del 2006 fue un éxito inmediato, porque ella ya era conocida a nivel mundial, pero lo pagó a un precio muy, muy alto. Amy quedó emocionalmente expuesta ante el mundo. Y ya sabemos que cuando hay este tipo de cosas, entonces, ¿qué pasa? Pues los reporteros, los paparazzis empiezan a irte a buscar, a hacerte estas preguntas que ella todavía no había sanado, que estaba emocionalmente destruida, que ella estaba batallando con problemas de sustancias y pues la insistencia de los medios pues estaba abriendo cada vez más, es como dicen, poniéndole limoncito y sal a esas heridas. Y pues en febrero del 2008 ella ganó 5 premios Grammys. Y pues ella, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que piensan que muchos? Ay, pues vamos a ir aquí, vamos a ir acá, vamos a celebrar. No, ella lo celebró completamente sola allá en Londres. En mayo del 2007, Amy Winehouse y Blake se casaron en Miami. Ellos regresaron después de esta turbulencia, ellos regresaron y se casaron en Miami, Florida. Fue una ceremonia bastante improvisada, sin familia cercana ni planificación. Fue decisión impulsiva, tomada en medio de todo el caos. Pues, ¿qué es lo que imaginan que va a pasar en un matrimonio cuando empieza con una decisión tan impulsiva? Bueno, fuera de traer estabilidad, trajo todo lo opuesto. Profundizó la dependencia mutua, ambos consumían sustancias ahora y cada vez más, ambos se autodestruían. Ese mismo año, la familia de Amy insistió una vez más en que regresara a una rehabilitación. Entró y salió varias veces, aún esto ya cuando estaba casada, y los periodos de sobriedad fueron cada vez más breves. En el 2008, Blake fue encarcelado por agresión grave. Desde prisión solicitó el divorcio. Amy quedó, dicen, bueno, oye, tú ya estás fuera, estás allá en prisión y aún así te quieres divorciar. Ella quedó pues visiblemente devastada.
pero también atrapada en una relación que ya no existía. El divorcio se formalizó un año después, en el 2009, y ella recibió una compensación económica, pero perdió su principal vínculo emocional, la que hasta cierto punto la mantenía estable. Tras el divorcio, Amy intentó reconstruirse, se mudó temporalmente a Santa Lucía, allá en el Caribe, y buscaba el anonimato, la distancia y la calma, que para muchos pensaban que, bueno, esto podía ayudar muchísimo. Y durante este periodo fue cuando ella logró dejar las sustancias fuertes. Permaneció sobria de la hero y la otra sustancia, que es, la verdad no sé ni qué forma tiene esa sustancia, pero eran 2 sustancias. Y que permaneció sobria por aproximadamente 3 años. Pero algo que nunca pudo dejar, desgraciadamente, fue el alcohol. Ella, pues, tenía periodos buenos, como se dice, y tenía periodos no tan buenos, donde ella podía controlar el alcohol, pero hay otros periodos donde definitivamente ella decía que lo necesitaba para poder descansar, para poder relajarse, poder dormir y tranquilizar todo lo que estaba pasando en su mente en ese momento. Y esto, pues por el control que supuestamente ella decía que tenía, sufrió muchas recaídas. En el 2011, ella intentó volver a los escenarios y pues la gira europea fue un reverendo desastre. En Belgrado, su estado físico y mental eran muy malos. La evidenció que ella no estaba lista para regresar y no la debieron dejar regresar. Obviamente, las críticas fueron, pero desgarradoras, y ella volvió a encerrarse nuevamente. En julio del 2011, Amy fue encontrada ya sin vida en su casa de Camden Square. El informe forense fue bastante claro y dijo que fue una muerte accidental por intoxicación alcohólica. El nivel de alcohol en la sangre era 5 veces más alto que el nivel legal en el cuerpo humano para conducir allá en el Reino Unido. Se dice que no había sustancias ilícitas en su organismo y los médicos señalaron que su cuerpo estaba tan debilitado, tan frágil por la bulimia, el consumo y abstenencia de sustancias la deterioraron a un nivel impresionante, casi irreconocible. Amy no falleció por una sobredosis clásica como todo el mundo esperaba hasta cierto punto que así sucediera. Ella falleció porque su cuerpo ya no resistió. Su cuerpo era tan pequeño, tan frágil y teniendo mucho alcohol dentro de su cuerpo, ya no lo metabolizaba o no se metabolizaba de la misma forma y desgraciadamente ella pierde la vida. Pierde la vida muy joven. Amy Winehouse falleció sola en su casa en Camden Square. No en un escenario, no en una habitación de un hotel, no rodeada de aplausos. Ella falleció en silencio. En el mismo barrio donde había vivido sus mayores triunfos y sus caídas más visibles. Durante horas, nadie supo que estaba sin vida. El mundo siguió girando mientras que su cuerpo permanecía inmóvil. Esa imagen, la del abandono final, resume con crudeza una vida marcada por la contradicción. Ser escuchada por millones, pero no siempre comprendida por quienes estaban más cerca de ella. La investigación forense fue concluyente. No hubo sustancias ilícitas, no hubo violencia, no hubo
desvivimiento, Amy Winehouse falleció por una intoxicación etílica accidental. Un dato frío, clínico, incapaz de explicar el desgaste acumulado durante años. Su cuerpo, debilitado por la bulimia, desde la adolescencia, por ciclos repetidos de abstinencia y recaídas, no solo resistió una última ingesta. ¿No fue un exceso repentino? Fue un final de un proceso largo, silencioso y muchas veces ignorado. La noticia de su fallecimiento recorrió el mundo en minutos. Las redes sociales se llenaron de mensajes, los noticieros interrumpieron su programación y casi de inmediato, Amy Winehouse pasó a integrar el llamado de el Club de los 27 o el Club de los 27. Una etiqueta cómoda para muchos, pero muy injusta. Amy no falleció por una maldición generacional, nada por el estilo. Fue una suma de fragilidades humanas. En Camden, frente a su casa comenzaron a aparecer las flores, botellas, discos, cartas escritas a mano. Admiradores de distintas edades llegaron desde otros países. No era solo una despedida, era un reconocimiento tardío, pero un reconocimiento. En el 2014 se inauguró una estatua en su honor en el mercado de Camden. Amy parece ahí de pie, con su peinado alto del estilo de colmena y su vestido ceñido. No sonríe, mira al frente, como si todavía estuviera esperando algo. Su familia creó la Fundación Amy Winehouse, que está dedicada a ayudar a jóvenes con problemas de adicciones y de salud mental, y es quizá la forma más honesta de prolongar su legado, es convertir el dolor en prevención. Musicalmente, Amy dejó solo 2 álbumes de estudio en vida y con esos bastaron. Su influencia atraviesa pues a muchos artistas que conocemos como el día de hoy, como Adele, Lana del Rey, Lady Gaga, Sam Smith, Billie Eilish, entre muchos más. No porque la imiten, no, porque cada uno tiene su propio estilo y tiene sus propios rangos musicales, pero es porque aprendieron de ella que la vulnerabilidad también puede ser una fuerza muy grande y que puede ser un arma bastante poderosa dentro de la industria musical. Amy cantó con lo que muchos callaban en ese momento, o lo que muchos siguen callando. Ella no embelleció el dolor y de que, ay, por ti, yo te amo, pero sigo fuerte. No, ella era dolor puro. Ella no lo disfrazó, ella lo expulsó. Por eso su música sigue incomodando a las nuevas generaciones. Por eso sigue siendo necesaria hasta cierto punto su música. Hoy, más de una década después de su fallecimiento, Amy Winehouse no es recordada solo como una artista que falleció de una forma trágica, que vivió una vida muy trágica. No, es recordada por la mujer que dijo la verdad en vida, que ella expresó sus sentimientos en cada estribillo, en cada letra. Cuando esa verdad, a pesar de que fue muy intensa su verdad, la estaba destruyendo muy lentamente por dentro, porque hay voces que no mueren cuando el cuerpo lo hace, y cuando el cuerpo se apaga, no necesariamente se apaga ese legado. Hay voces que siguen resonando con una precisión inmaculada, porque nunca mintieron.
Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que les haya gustado esta historia de Amy Winehouse. Yo sé que es una historia donde hay muchas cosas que quedan pendientes, pero lo que sí hay que recordar es de que Amy fue una mujer que a su muy joven edad, ella trató de seguir adelante, trató de luchar, hablar y decir sus puntos de vista, sus puntos de opiniones y sus sensibilidades. Muchas cosa que a muchos les hace falta hoy en día. Así es que muchas gracias por haberme acompañado, se los agradezco infinitamente y nos vemos en el próximo martes aquí con otro episodio de True Crime Tuesdays. Así es que muchas veces es sobre farándula, muchas otras veces son casos reales o de misterio que andan pasando por ahí. Si ustedes tienen algún caso que quieran que yo estudie, que vea, que hablemos un poquito, pues mándenmelo por favor a Comunidad de Sori y Más en Facebook o en soriymas@gmail.com. Muchas gracias por su compañía. Antes de irse, regálenme ese like, compartan, suscríbanse, dejen los comentarios y activen esta campanita. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Cuídense mucho y recuerden que los les quiero. Bye.